palabra. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias porque tú eres bueno? Amén y amén, amén. Si hay alguien que nos está visitando, le damos la bienvenida. Siéntase en casa, por favor. Estamos para servirle. Vamos a la palabra de Dios rápidamente. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Bueno, vale preguntar porque no sé si ya se le olvidó. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del tema ¿quién oye la voz de Dios? ¿Cuántos se acuerdan? Y leímos en Juan 10:27 que los que oyen la voz de Dios son las ovejas. ¿Cuántos se acuerdan? Y yo quiero continuar hablando no exactamente del tema, sino que hoy quiero cambiarle un poquito, pero en la misma línea. No es el mismo tema. Hay tantas cosas que podemos aprender y hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Y hoy entonces el tema no se va, el domingo pasado se llamaba ¿quién oye la voz de Dios? Y hoy se llama, diga conmigo, oyendo la voz de Dios. Amén. Vaya conmigo al Salmo 95, por favor. Salmo 95. Vamos rápidamente a la palabra. No sé si lo van a poner allí, pero aquí lo tenemos y lo leemos. Ok, listo. ¿Alguien ya lo encontró? Porque la cosa es que si no, espero que si usted lo va a buscar y yo leo, entonces se lo pierde, nos perdemos. Dice el Salmo 95, versículo 7 y versículo 8. Vamos a leer en esta mañana. Dice así: porque Él es nuestro Dios. Todos digan conmigo, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado. ¿Cómo dice? Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Se lo estoy leyendo pausado. Vamos a empezarlo de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Ya se conectaron con el versículo? Ok, dice así, nuevamente el 7. Porque Él es nuestro Dios. Y 2 puntitos. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es impresionante acá. Me detengo un poquito mientras leemos, porque el escritor dice: nosotros somos el pueblo de su prado. Bueno, vamos a estudiar un poquito más eso, ¿verdad? Acá creo que está también, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, dice esta versión que pusieron acá. Y aquí dice: y ovejas de su mano. Y lo más interesante del final del versículo dice: si oyeres. Ok, si ustedes oyen, ese está bueno también, pero la Reina Valera dice, ¿cómo dice? Dígamelo por acá, porque yo necesito conectarlo, porque como no me puse a orar acá, pero sí oré allá, necesito conectarlo. Dice: si ustedes oyen mañana su voz. ¿Cuándo dice? Si ustedes oyen el año próximo su voz. ¿Cuándo dice que si oyen su voz? Oh, y aquí igual, aquí dice en la Reina Valera dice: si oyeres hoy. Pero hoy, cuando hablamos de la palabra hoy, está hablando de un presente, ¿verdad? No es que vamos a oír su palabra la otra semana, vamos a oír su voz la otra semana, sino hoy, un día a la vez. Diga conmigo: un día a la vez. ¿Cantamos el canto? Nah. ¿Cómo dice el canto? Estoy introduciéndome. Lo cantamos después. Entonces, el verso 8 dice, quiero meterlo con esto acá. El final del versículo: si oyeres hoy su voz. Si ustedes hoy oyen su voz hoy, ¿qué dice el verso 8, por favor? No endurezcáis. Ahí está. Entonces, leámoslo mejor acá. No endurezcan el corazón como en Beriba, como aquel día en Masá, en el desierto. Este versículo está tremendo. Amén, amén y amén.
Sí, nos conectamos esta mañana entonces. Es impresionante. Quiero explicar un poquito, ir más allá de lo que dice, pero me impresiona dos cosas, porque la semana pasada estuvimos hablando donde lo importante, voy a repetirle el versículo que leímos la semana pasada para poderlo conectar. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Se acuerdan? De eso hablamos la semana pasada. ¿Cuántas ovejas están oyendo la voz de Dios? Amén. Entonces, aquí dice, si oyeres hoy mi voz, yo creo que más bien así le hubiéramos llamado al mensaje, ¿verdad? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y entonces nos lleva ahí a decir, como a comparación de aquel pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Cuando usted va al libro de Éxodo, a Números capítulo, ahorita le digo, solo le voy a hacer la referencia. Cuando va a Números capítulo 12, ahí dice, o en Éxodo capítulo 17, ahí habla acerca de que el pueblo de Israel, a pesar de que oía a Dios, a pesar de que oían la voz de Dios y todo, entonces dice que el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y me impresionó tanto porque cuando nosotros hablamos de la palabra oír es la acción de percibir sonidos o que alguien que oiga sonidos. Y dice oír consiste en la capacidad que tenemos para captar un sonido. ¿Cuántos oyen sonidos? Eso es oír. ¿Cuántos oyen este sonido? Entonces, pero escuchar, a veces nosotros pensamos que oír y escuchar es lo mismo. Tiene un poquito diferencia el significado, y el problema es que a veces nos cuesta. Algunas veces solo oímos. ¿Cuántos oyen? ¿Qué estoy diciendo? Es sonido, ¿verdad? Ahora, ¿qué estoy diciendo hoy? Hoy. Déjeme, lo que le quiero explicar es esto, o sea, sonido que estoy diciendo, usted puede oír el sonido de mi voz, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y a veces muchos de nosotros oímos la voz de Dios, oímos a Dios hablándonos, pero no escuchamos. Ay, pastora, así es lo mismo. No es lo mismo, porque escuchar tiene que ver con prestar atención. Oír es oír sonidos, es captar una voz, pero escuchar tiene que ver con prestar atención. Y no solo prestar atención, porque cuando usted presta atención, usted se conecta con lo que se está escuchando o con lo que está diciendo, y usted lo deja entrar a su corazón, lo recibe, y es allí donde verdaderamente sucede lo sobrenatural, lo que trae cambios a nuestra vida. Levante su mano conmigo y diga: este día voy a escuchar. Y eso significa que voy a prestar atención a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios habla. En aquellos tiempos, en estos tiempos y en todo tiempo Dios está hablando. El problema es que nosotros oímos la voz de Dios, pero ¿por qué no cambiamos? ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos han escuchado a Dios acá? ¿Usted ha hecho lo que Dios ha dicho? A veces. Si usted se imagina, si cada vez que Dios nos habla, nosotros hiciéramos tal y como Dios nos lo habla, canonizados todos, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Ya fuéramos ángeles y Dios ya no batallara con nuestras malas costumbres y con las áreas que movemos como hijos de Dios. O sea, imagínense si Dios dice oren y todos a orar. Dios dice ayunen, todos a ayunar. Dios dice sírvanme, todos sirviéndole a Dios. Este mundo no estuviera tan lleno de maldad.
El problema es que los seres humanos oímos, pero nos cuesta prestar atención y nos cuesta poner en obra lo que oímos. Entonces en esta mañana, por eso yo les dije, oyendo la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Oír la voz de Dios y tratar de lo que Dios dice, empezar a ponerlo por obra. Porque imagínense, pueblo amado, si nosotros ponemos por obra lo que oímos de Dios. ¿Alguien me puede dar un ejemplo que ha oído de Dios? Ninguno. Yo oí que tenía que cantar o que tenía que servir. Eso es bueno, estoy sirviendo. Pero hay otras cosas a las que Dios te llama. Dios te habla. Fíjese que en la Biblia hay una historia que Dios le habló a Moisés, a Samuel. Samuel era un joven que estaba dedicado en el templo de Dios. Su mamá lo había dejado allí, ahí había crecido. ¿Y sabe dónde dormía Samuel? Al lado del arca, donde estaba la presencia de Dios. Y un día, dice la Biblia, cuando usted estudia la historia, que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. En estos tiempos la palabra verdadera de Dios escasea. Por eso es que estamos la humanidad. Ok, olvídese que Tabernáculo de David, no, la humanidad. Estamos en graves problemas. El domingo pasado yo le decía, nos cuesta oír la voz de Dios porque nuestra mente está tan cargada, ¿verdad? Está tan afanada. Entonces, imagínense, hoy en día la palabra verdadera de Dios a nuestra vida, y usted no solo piense de que el que le vino a predicarle es una forma de que usted oiga la voz de Dios, pero Dios nos habla a cada uno, nos habla personalmente, nos da instrucciones y nos lleva nos habla del propósito. Entonces la palabra de Dios escaseaba y Samuel estaba durmiendo, y entonces Samuel empezó a escuchar que Dios le decía: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: no, ¿quién será? Samuel confundió la voz de Dios, a pesar de que vivía en la presencia de Dios. Pregúntele a su hermano: imagínate tú que ni tiempo de orar te da. Hay un hombre que menciona la Biblia que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, ¿se acuerdan cómo se llama? Enoc. Dice: y caminó con Dios Enoc 365 años. No dice unos cuantos días a la semana. Dice que Enoc caminó 365 años. Esos son los años que Enoc vivió, y todos los años de su vida caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque no caminaba con él. Entonces imagínense una vida apegada a Dios. Y una vida apegada a Dios no significa que usted pase orando las 24 horas. Significa que nuestra vida es un ejemplo para Dios, una conexión divina. Usted se despierta, usted se acuesta, usted trabaja, usted está en movimiento y la presencia de Dios está con usted. ¿Por qué? Porque podemos oír su voz. Me llama tanto la atención ese versículo que leíamos, que dice: porque Él, primero, Él es nuestro Dios. Y fíjese que dice que nosotros somos pueblo de su prado. Cuando usted lee el Salmo 100, uno de mis favoritos, si quiere se lo leo. El Salmo 100 dice un poquito diferente al versículo. Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero vea lo que dice el 4: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Ahora, juntemos Salmo 100 con versículo 3 y el versículo 9, y Salmo 95, 7 que estamos hablando. Somos el pueblo de su prado. El prado es un terreno donde se siembra pasto para que coman las ovejas. Entonces dice el salmista que nosotros somos ovejas
de su pasto, digamos, de su prado. Y somos las ovejas de su mano. ¿Cuántas son ovejas acá? ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando mucho de ser ovejas? Pues las ovejas son súper obedientes. Las ovejas tienen una característica súper especial, que el pastor le llama y las ovejas van en línea y ninguna se sale. Y van camino al propósito, a donde el pastor de las ovejas naturales los quiere llevar. Entonces, la característica de las ovejas son, diga conmigo, obediencia. Y cuando una ovejita ahí como que se revela, el pastor trae el cayado y la vara y le da una varita. ¿Usted ha escuchado ha leído esa escritura o el canto? Uno de mis cantos favoritos que le canté a mi niña toda la vida. Ahora dice que ya canto feo, ya no se deja que la cante. Eran 100 ovejas, ¿verdad? Dice la historia que la oveja, cuando hay una oveja que se revela, que no quiere, que se quiere salir del redil, el pastor le da un golpecito en la patita. Algunos yo quisiera. Sí, eso era extra. No venía en el mensaje. Entonces, vea, dice que el pastor con la vara, el pastor le da un golpecito y le rompe la patita. Porque con la patita rota ya no se va, ya no se descarría, y el pastor la agarra y la mete al redil. Y la otra cosa que el pastor usa es que trae el cayado. Yo les hablé de esto un poquito el domingo pasado, cuando la ovejita anda yéndose, es por aquí, no, por aquí y por aquí. Ustedes, cualquier comparación es pura casualidad. Entonces el pastor agarra y el cayado y la jala y se la trae así. Entonces esas son las características. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque el Señor dice o nos compara que nosotros somos ovejas. Imagínense, ovejas de su prado, de su pasto, ovejas de su mano. El que hoy las ovejas oyen su voz y siguen al pastor de pastores. El pastor de pastores se llama el Señor. Él es el pastor de pastores. Aquí nosotros, entonces yo no quiero pastor en la tierra. Dios pone una representación en la tierra de pastores para que le guiemos. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. Y regularmente los seres humanos necesitamos ver a alguien para seguirle, ¿verdad que sí? O usted dice, yo camino sin ver a nadie. Casi no. Entonces, por eso Dios establece pastores para que le guiemos, para que velemos por su alma. De hecho, los pastores tenemos una carga. Y es que la Biblia dice en Hebreos que los pastores velamos por el alma de usted. Yo no sé qué usted anda haciendo, yo no sé si usted anda enojado, bravo, peleado, no, cómo ande. Pero el punto es que Dios en mí, como pastor que me ha puesto de este lugar, ha puesto una carga que yo velo por su alma. Mientras usted duerme, yo velo. Ay, pastora, yo velo por su alma porque esto es bíblico. Mientras usted me aceptó como su pastor, por eso la gente a veces llama y dice, ay, es que ore por mí, o dígame esto, dígame el otro. Si usted no es mi oveja, es difícil porque no velo por su alma. Pero si usted es oveja de esta casa, entonces yo velo por su alma. Entonces la representación de Dios, aquí Dios pone hombres y mujeres para que guiemos. Por eso a veces la gente dice, no, es que a mí nadie me va a decir nada, solo Dios. Está bien, pero la Biblia dice que debemos de someternos, y Dios puso pastores. ¿Está feo, tan fuerte el tema? Sí. Entonces vea esto, que somos ovejas del pasto, del prado, del terreno, del valle, de donde usted diga, de Dios. Y somos ovejas de su mano. Entonces las ovejas oyen. Las ovejas
oyen. Y mire, otra característica de las ovejas. Las ovejas a veces son ungidas con aceite. Por eso es que a veces en la iglesia hacemos un acto profético de ungirle con aceite. Es un símbolo profético, pero literalmente las ovejas eran ungidas con aceite para que las moscas no se metieran en los oídos, para que no se le pararan en la cabeza, para que no le lastimaran. Muchas características así. Entonces, por si usted dice, a mí no me echan aceite, no, déjese, a mí échenme todo el aceite que quieran. Déjese ungir. Las ovejas se dejaban ungir. El pastor les desvaciaba el aceite, literalmente era un chorro. Hoy le echamos una gotita y usted se pelea porque le dañamos el traje. Entonces hoy echamos una gotita y apenas todavía se la anda limpiando. Díjesela, es un símbolo profético en el espíritu. El reino de las tinieblas ve ese aceite y es una señal. Las moscas no se le van a parar. Cuando usted sabe ser oveja y sabe oír la voz de Dios, va a vivir más estable, va a estar más concentrado, porque las moscas van a pasar de largo. Usted sabe lo que quiero decir con las moscas. Ahora, el versículo siguiente, estudiamos el 8, dice, vamos un poquito de regreso ahí. El versículo 8 dice, no endurezcan su corazón como lo hicieron en Meriba y en Masá, así se pronuncia, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa Meriba? Meriba significa rencilla o pleito. Y Masá, no masa de tamales, pero Masá, así ayúdeme cómo se pronuncia. Masá significa prueba. Escuche lo que le voy a enseñar en esto. Si dice el Señor, y el Señor compara y dice, ustedes si oyen la voz de Dios no hagan lo mismo que hizo la gente allá, que estaba en prueba, que estaba en rencilla, que estaba en pelea. Fíjese cómo el Señor lo describe. Entonces vea esto. Si no escuchamos la voz de Dios y estamos en prueba, vamos a estar, una persona que no aprende a escuchar la voz de Dios, cuando le viene la prueba se amarga, se enoja, se pelea, discute, se queja, busca culpables. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y tienes una conexión divina, amados, tenemos un regalo de Dios. En aquel tiempo, cuando la Biblia fue escrita, el Espíritu Santo no estaba todavía en la tierra, estaba el Espíritu de Dios. Oiga, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo es el que Jesús envió. Y el trabajo del Espíritu Santo es consolarnos, es enseñarnos, es ayudarnos, es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Anteriormente lo que se movía en la tierra, lo que estaba en la tierra, era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hablaba a través de los profetas. Por eso es que no a todos les hablaba, sino que era específicamente a ciertas personas, a los profetas, a ciertas personas, porque era el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Pero cuando Jesús se va, la Biblia dice, les enviaré a otro consolador que estará con ustedes todos los días de su vida. Él les guiará a toda justicia y a toda verdad. Y es más, dice, Él hablará lo que vea de mí. Entonces, usted y yo tenemos al Espíritu Santo. El domingo pasado yo decía, Dios nos habla a nuestra mente, pero ¿cómo nos habla? A través del Espíritu Santo. Porque quien trae la voz de Dios a la tierra ahora es el Espíritu Santo.
Entonces es por eso que cuando el Espíritu Santo se contrista en una persona, está triste. ¿Usted se siente, alguien de ustedes ha experimentado que el Espíritu Santo se contriste? Ay, algunos dicen, pues ni lo he tenido. ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? La Biblia dice en Efesios, no entristezcáis al Espíritu Santo. Se puede entristecer por acciones que nosotros hacemos, por acciones en nuestra vida, por pecados inclusive, o porque desobedecemos a su voz. Una de las cosas a las que Él es más sensible a entristecerse es cuando te pone a hacer algo y no lo haces. Es cuando tal vez si usted no ha experimentado, yo conozco cuando el Espíritu Santo se entristece. Y a veces, aunque yo no haya hecho nada, lo puedo percibir cuando se entristece por algo que hicieron otros. Usted entra y automáticamente usted se siente triste, siente adentro como algo. Y yo he aprendido a ir a Él y decirle, Espíritu Santo, perdóname. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Que te entristeciste. Pero hoy en día, aunque el tema no es el Espíritu Santo, pero hoy en día, le digo esto, anda mucha gente contristada. Por eso usted los ve moco caído. Sí, los ve así como indiferentes, porque una persona que está que tiene el Espíritu Santo, que es oveja del prado del Señor, que es oveja de su mano, que es pueblo de Dios, dice la Biblia que el gozo del Señor mi fortaleza es, y una de las características del Espíritu Santo es gozo. La persona que tiene al Espíritu Santo tiene gozo. Canta la canción que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, jueves también. Y ya se me olvidó. ¿Cómo dice? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo se compone el gozo. Yo también canto. Sí, pero a muchos de nosotros, aquí todos salimos cantantes, ¿va? Vea, ¿qué dice? Al llegar domingo, dice ese canto. ¿Usted había escuchado ese canto? Eso era de mi época. Y al llegar domingo se compone, se complementa, se hace. Bueno, pues demuéstrelo, hoy es domingo. Hoy es domingo y a veces venimos como si fuéramos a misa. Usted sabe que a veces venimos como si estuviéramos en misa. Perdóneme, ¿hay algún católico aquí? ¿Sí? No quiero hablar mal no estoy hablando mal. ¿Ok? Pero hay algún católico aquí para hacer el llamado. Mire, cuando usted va a misa, en misa le dice no hagas bulla, calmadito, cara de triste. Pero cuando usted viene a la iglesia y usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener el gozo del Señor, porque eso es lo que nos da la fortaleza. Si usted quiere estar fortalecido en Dios, no pierda el gozo, no contriste al Espíritu Santo. No me quiero salir del tema, pero bueno, aquí dice que le decía que Meriba es rencilla, es pelea, es contienda, es queja. Es más, dice en Éxodo, dice que el pueblo altercó o peleó, discutió con Moisés. Y entonces dice que no entristezcáis, no endurezcáis el corazón. ¿Por qué? Porque constantemente, mire, yo le decía el domingo y se lo vuelvo a decir y se lo diré todos los años que Dios me permita predicar. Esta es la palabra de Dios y Dios nos habla. Nosotros tenemos esta palabra que es la mayor profecía. Yo creo que para el otro domingo vamos a enseñar acerca de la profecía.
Pero vea, esta es la primera palabra, pero hay muchas formas. El Espíritu Santo te habla, porque si tú estás en un lugar donde no debes de estar, estás en tentación, tal vez no tienes una Biblia para leerla, pero tienes al Espíritu Santo que te va a decir: no lo hagas, oye la voz de Dios, no endurezcáis el corazón, no repitas lo que hicieron el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que pasó con el pueblo de Israel? Dios se disgustó con ellos. Dios se disgusta. Y entonces a veces queremos: Señor, no te siento, Señor, me siento indiferente, me siento frío, porque Dios se disgustó. Porque cuando Él te habla, ¿cuánto les ha pasado que Dios te dice: hoy es día de ir a la iglesia y usted se va a la playa? No es malo ir a la playa, ¿ok? Pero no vaya a las 10 de la mañana el domingo. Entonces, que Dios te dice: ay, usted dice: ¿será que voy a la iglesia? No, mejor voy al mall, a la playa, lo que sea, ¿verdad? ¿A dónde usted va? No, mejor no voy. Y ya cuando anda allá, le da como un remordimiento, como un: mejor hubiera ido a la iglesia. ¿A alguien le ha pasado? Si no le ha pasado, eso es que no tiene al Espíritu Santo. Necesitamos orar por el Espíritu Santo en usted. Dice: mejor hubiera ido. ¿Qué le ha pasado? Que usted dice: ya le sonó la alarma y usted se tenía que levantar a orar, y de repente usted dice: ay, otro ratito más, y se levanta corriendo y se va y salió, y anda así como con que no oré. Bueno, a mí sí me pasa. Yo no sé si a usted. No oré, porque el Espíritu Santo le dice: hazlo. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él es el que nos guía, Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña. Mire, una persona que oye la voz de Dios jamás se rebela. Una persona que oye la voz de Dios no va a estar amargada, va a estar libre. Estos días estuvimos hablando acerca de sanar el corazón, ¿verdad? Y a veces decimos, estaba meditando esta mañana, a veces decimos: no, es que el corazón se hiere por lo que todos nos hacen. A veces no siempre nos hacen nada. A veces se hiere porque nosotros no sabemos oír la voz de Dios. El que sabe oír la voz de Dios mantiene su corazón limpio. Porque el enemigo le dice: mira lo que te hicieron. Y Dios le dice: ¿qué importa? Yo perdoné, tú perdona. Y usted dice: amén, Señor. ¿Usted se da cuenta que es fácil oír a Dios? Pero si usted dice: no, es que esto sí no lo puedo perdonar, mejor no, se lastima, se hiere, llega a un punto en que su corazón se amarga. Y no tiene que ser solo en la iglesia, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, entre parejas, entre familia. Viven a veces amargados porque Dios le está hablando a su corazón y usted lo endurece. Dice: esto sí decido no perdonarlo. ¿Alguna vez ha dicho alguien eso? Dice: no, esto sí no lo puedo perdonar. Es que usted no sabe. Bueno, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y usted sabe oír la voz de Dios, porque si usted tiene al Espíritu Santo, seguro que Dios le está hablando. No endurezca su corazón. Y bien claro dice: no endurezca su corazón, no tiente al Señor. En Éxodo dice: tentaron al Señor cuando se enojaron, cuando se quejaron. Y sabe, una de las características que esta gente hizo es que empezaron a pelear con Moisés. Codea a la persona que está a su lado y dígale: ese es el problema. Pelean con la persona equivocada. Éxodo 17 está eso. Versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Si lo quieren una versión más clara, dice: entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, Meriba, y Meriba, que significa discutir. Eso dice en la versión Dios viviente. ¿Qué significa entonces prueba? ¿Significa rencilla o discutir? ¿O significa Meriba?
Entonces, y vea lo siguiente, dice: el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces yo quiero que juntemos el versículo, porque lo mismo que dice en el Salmo, lo que pasó en Éxodo capítulo 17. Entonces aquí dice que el pueblo discutió con Moisés. ¿Por qué discutió con Moisés? Porque no oyeron la voz de Dios. Yo creo que les he contado una historia y se las cuento. Tal vez usted no se acuerde, tal vez de las historias sí se acuerde y de la palabra no. Entonces recuerdo que les he contado esto muchas veces, que yo tenía una amiga que el esposo era duro, de esos así machistas y religiosos. Así que le pegaba a la muchacha, y después que le pegaba le decía: arrodíllate porque Dios dice que oremos. Yo no sé cómo le aguantó, pero ahí anda con él todavía. No sé si me estás viendo. Y le hacía maldades y la ponía a orar y le decía: es que Dios dice que tienes que orar. Después de que le había sonado que Dios se imagina. Entonces la persona que sabe oír la voz de Dios no maltrata a su mujer. Ay Dios, ¿esto por qué me salió? ¿Cómo es posible que oyes la voz de Dios y tratas como cualquier cosa a la mujer que tienes a tu lado? ¿Cómo es que oyes la voz de Dios y hablas mal de tu hermano? ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso. Dijera en inglés: no comprendo. No en inglés, va en English, Hispan English. ¿Cómo? Dice la Biblia: ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no le ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Entonces, la persona que oye la voz de Dios, que sabe oír la voz de Dios, que tiene al Espíritu Santo y entiende que Dios le habla, es una persona que da frutos. Es una persona. ¿Cómo es posible que hostigues a la persona que está a tu lado? Ay, yo no sé por qué digo esto. ¿Cómo es posible que la veas llorar y no tengas compasión y oyes la voz de Dios? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes. ¿Sí? ¿Se da cuenta? No endurezcáis tu corazón. Ese pueblo de Israel había escuchado y había recibido tanto, pero tanto de Dios, y empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen: ¿para qué? Tú que nos sacaste, mira, tenemos sed. Ya habían visto el mar abrirse, ya habían visto caer maná, ya habían visto saltar la peña agua, ya habían visto la nube cubrirlos, ya habían visto la columna de fuego, ya habían visto, escuchado la voz de Dios, habían visto todas las manifestaciones de Dios, y de pronto no tienen agua. Y no pueden saber que Dios les iba a dar. Solo era paciencia. Agárrele la mano a la persona que está a su lado, levántesela y dígale: ¿estás en prueba? Ten paciencia. Para de reclamar, para de enojarte, ten paciencia. Pero si la otra persona era la que se revela y la que pelea, dígale: cambia.
Porque ahorita los que hacen las maldades dijeron, ves, ten paciencia, se aprovecharon. Ay, que no los conociera los humanos. Lo que nos conviene, ¿verdad? ¿Ves? Dicen que tengas paciencia. No, cambie. Oiga la voz de Dios, porque el que oye la voz de Dios es transformado. Mire, la voz de Dios nos transforma, hace la diferencia en nuestra vida y nos va perfeccionando, nos mete en el nivel que dice que debemos de ir de gloria en gloria. ¿Sabe qué dice Santiago? Leamos qué dice Santiago, por favor. En el capítulo 1 y versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Sí es 1 o es 2? ¿Sí es? 1:22, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra. Léalo usted, por favor, me voy a hacer un lado. Todos léanlo, por si no trajeron Biblia. Todos, otra vez. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra. Lo que oímos, lo que recibimos de Dios, dice que seamos hacedores. Y no solamente, era lo que le decía, solo oímos el ruido, pero cuando solo oímos no podemos ser hacedores. Dice que cuando hacemos esto, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo mismo que pasa en las familias, en casa, ¿va? Se batalla mucho con ese punto, porque la gente a veces aleluya y adora, y cuando va a la casa se transforma. Entonces le cuesta a la gente creer. ¿Usted se acuerda que le conté una historia una vez? O si no, se la cuento, eso por historia, ¿verdad? ¿Ya estoy viejita o qué? Invitaron a una persona a predicar, y está el hombre predicando con todo. Hay que respetar a la esposa, decía. Hay que honrar a la esposa. Hay que amarla. Y por allá en la esquinita había una mujer, decía, aleluya, ese hombre quiero yo en mi casa. Si la gente dijo, esa mujer anda buscando marido o qué. Y el predicador decía, amen a sus esposas, oren por sus esposas. Y la mujer gritaba allá atrás, aleluya, un hombre así quiero yo. Era la esposa. Pero lo que él decía no tenía nada que ver con lo que hacía en la casa. Y a veces por eso es que la gente no cree. Porque a veces somos oidores y no hacedores. Porque cuando somos hacedores, somos transformados por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué dice el verso 23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esta versión me gusta más. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Tremendo, ¿va? Especialmente las mujeres. Bueno, a mí me encanta verme en el espejo. ¿Por qué, pastora? Porque soy la imagen de Cristo. Yo no tengo problema con verme en el espejo, ¿eh? La gente dice, ay, qué fea me miro. No. ¿Quién le dijo a usted? Se mirará feo el diablo, pero no el Hijo de Dios. Sí. Entonces, aquí dice que cuando somos oidores y no ponemos por obra, no somos hacedores, no sabemos, como dice, unimos al versículo que leímos, ¿va?
endurecemos el corazón y no recibimos, no oímos lo que Dios está diciendo, dice que la persona ve la cara en el espejo y cuando da la vuelta se le olvidó cómo era. Y eso nos pasa con la palabra, ¿verdad? Porque es semejante al que se mira en un espejo. Usted dice, las mujeres nos pasa mucho, nos miramos en el espejo y ya nos acomodamos el pelo y en 2 minutos ya se nos olvidó y tenemos la tentación si lo tenemos acomodado o no. Espiritualmente hablando, esto es lo que sucede cuando no somos hacedores. Tengo que cantarle otra canción porque solo así lo avivo. Cuando no somos hacedores, se nos olvida. Oidores, ¿qué dice? Olvidadizos. ¿Qué es eso? Oidores, diga conmigo, oidores, olvidadizos. Significa que oigo y al ratito se me olvidó. Ay, pero ¿cómo me voy a grabar toda la palabra? Bueno, hay cosas que marcan nuestro corazón cuando abrimos nuestro corazón para oír la voz de Dios. O sea, te cayó una palabra. Yo no creo que a nadie no le hable Dios le habla. Y yo a veces lo miro que llora. No lloro de gozo, está bien, pero Dios le habló. La palabra de Dios no regresa vacía. El Señor dice, porque les envié mi palabra como rocío a la tierra, como lluvia, y la palabra que yo envío no regresa a mí vacía, sino llega al corazón y tiene que ser algo en cada vida. Por eso es importante que no seamos oidores olvidadizos. Usted sabe la gente que dice, ay, a mí todo se me olvida, especialmente a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se les olvida todo? Yo le digo por la hija que yo tengo. Dice, ay, ya se me olvidó. ¿Cómo que ya se te olvidó? Y a nosotros también los adultos se nos olvida, ¿verdad? Entre los 40 y 50 como que empieza a olvidarse. Somos oidores olvidadizos, pero tenemos que ser hacedores. ¿Cómo podemos lograr romper con este patrón? Cuando tú oyes la palabra, abre tu corazón, deja que la palabra entre a tu corazón y seas transformado. No queremos ser oidores olvidadizos. Fíjese que Santiago ahí en el verso 19 dice también esto: por esto, mis amados hermanos. O sea, el libro de Santiago es un libro bastante fuerte, le da a uno bien duro. Pero aquí en el versículo 19, mire cómo dijo Santiago: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. O sea, oye, sé pronto, lo que quiere decir está atento. No sé cómo dice esto. Pronto, o sea, sea rápido, esté atento, oiga bien, no hable mucho y oiga. ¿Quién iba a cantar el canto que yo pedí? No, mandé un canto que me lo cantaran ya. Bueno, empiecen a cantar porque ya casi termino. No, ese es otro. Entonces, dice que el hombre sea pronto, dispuesto, atento. Los veo a todos con mucho sueño, yo creo porque se levantaron 1 hora antes, ¿verdad? Sí, andan así como bosteceando demasiado. Entonces, todo hombre, todo hijo de Dios, toda oveja que sabe oír la voz de Dios, que es oveja del prado del Señor, debe de ser pronto, dispuesto, rápido para poder oír. Por eso quiero que canten un pedacito, que canten el canto. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro
rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un altar. Espérame ahí. Llévame. Espérame ahí. ¿Qué dice? Es muy viejito, pero dice: llévame, sácame, pásame de la muchedumbre, llévame al lugar secreto para que yo pueda ver tu rostro. Y yo no sé si el canto dice o yo lo tengo metido en la mente. Dice: para escucharte hablar. ¿Sí dice así, va? No, ustedes pongan la letra. Dice: para llévame al lugar santo, donde pase la muchedumbre, donde salga de todo el enredo de la contaminación. Un lugar secreto, para tu rostro quiero ver, porque quiero escucharte, porque ahí es donde voy a escucharte. Ese momento donde su presencia, espérame, todavía no lo cantes. Ese momento donde Dios nos puede hablar a nuestro corazón, donde salimos del estrés. Y mire, usted no tiene que ir cerrarse en una celda o en un lugar. Usted solo tiene que tomar ese momento en cualquier lugar para escuchar a Dios, para que Dios le hable, para que sea Él. Y ese momento donde nosotros dice: prontos para escuchar, prontos para oír, tardos para hablar. Nos cuesta oír la voz de Dios porque hablamos demasiado. Y no hablo de que usted no hable con la gente, hablo de que hablamos más de la cuenta, como los de Meriba, ¿verdad? Y los de Masá. Mira que Moisés, tienes la culpa, danos agua, tenemos sed. Mira que esto y el otro y el otro y el otro, quejándose y discutiendo con Moisés, peleando con Dios. En medio, era un momento de prueba. ¿Sabe qué tenemos que hacer en el momento de prueba? ¿Alguno de ustedes está pasando prueba? Ve que casi todos tenemos nuestros momentos. Pero ¿qué hacemos con la prueba? ¿Vamos a Dios para escucharle hablar? ¿O empezamos a hablar y hablar y nos enojamos? La mayoría del ser humano se enoja y pierde las bendiciones que Dios está a punto de enviarle. A veces, no sé si usted ha leído el Salmo 73, pero se lo recomiendo. Casi estoy terminando, le narro un par de cosas. En el Salmo 73 aparece un hombre llamado Asaf. Y Asaf era uno de los levitas, de los que cantaban en la iglesia, de los que adoraban la iglesia. Usted puede ver ahí, era uno de los coristas. Pero llegó un momento que Asaf dejó de oír la voz de Dios. Solo se lo voy a narrar, pero usted puede leer ese salmo. Y dice que este hombre empezó a ver a los demás y empezó a ver por qué los impíos prosperan, por qué aquellos tienen. Empezó a agarrar envidia y resentimiento con los demás. Y sabe que dentro de su queja, este hombre empezó a decir: ¿por qué si estos hacen la maldad, viven en lo malo, prosperan y no batallan, no sufren, no tienen pruebas? Y así usted va a leer casi todos los versículos del Salmo. Y cuando llega a cierto, creo que yo agarré uno. No creo que no agarré ningún versículo, solo leí el Salmo. Dice, cuando llega a cierto versículo, dice: sin sabiduría hablé yo. Ahora entiendo que aquellos van a tener su paga. Pero tuvo que, mire, se la pasó renegando, hablando y dejó de oír la voz de Dios. Pero llegó un momento que él dijo, ahí por el verso 17 dice que dijo: voy a ir al santuario, voy a ir a la presencia de Dios. Y cuando él fue a la presencia de Dios, Dios le habló y le dijo: no te preocupes,
Los malos tienen su paga, pero tú, aunque estás pasando la prueba, aunque estás pasando la dificultad, te voy a devolver a mi gloria. Te llevo a mi gloria. Mira, iglesia, vale la pena los momentos de prueba. No discutas mucho, ve a la presencia de Dios, oye a Dios. Y este hombre dice: yo hablé mal, yo me confundí, pero el Todopoderoso llegó a mí y me aclaró. Pero ¿cómo Dios nos puede aclarar? Cuando vamos a su presencia, es ahí donde Él nos habla. Oigamos la voz de Dios. Cuando hoy termino con esta escritura de Hebreos que dice prácticamente lo mismo que leímos en el Salmo 91. Hebreos 3 verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Ponme esa cita, yo termino con esto. Por lo cual, dijo el escritor, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Oh my God. Aquí no nos inventamos, ¿verdad? Aquí está real. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y vuelve a decir lo mismo casi. Dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando básicamente del éxodo, ¿verdad? De lo mismo cuando pasó esto, que se rezongaron. Pero el punto es que hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Está diciendo: no endurezcas tu corazón. Tristemente, la persona que endurece, que no deja de oír la voz de Dios, endurece su corazón y ya no recibe, amados. Es duro tratar con una persona que endureció su corazón, cuando se metió sus ideas en la mente. Tú le dices y lo buscas, le dices de todo y cierra. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso? Sale corriendo, porque paró de escuchar la voz de Dios. Póngase de pie en esta tarde.